más que decir, entonces vamos nuevamente a lo que estamos considerando en el consejo de la palabra del Señor. Vamos al libro de Proverbios, estamos en el capítulo 2 ahora y vamos a considerar la segunda parte del tema que tiene que ver las recompensas de la sabiduría, que es y la sabiduría. Ya la hemos visto en el capítulo uno cómo viene, se presenta, es asequible a cada uno de nosotros, pero hoy veremos la segunda parte del tema de los beneficios o las recompensas de la sabiduría. Y a partir del capítulo 2 versículo 10, encontramos beneficios interesantes con respecto al camino de la sabiduría. Vemos que cómo ella nos protege cuando la sabiduría entrar en tu corazón, dice el verso 10 del capítulo 2, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversiones del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serán librados de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de sus ojos. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte, sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se alleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Qué interesante porción tenemos en el día de hoy, y hoy vamos a considerar en el libro de Proverbios, en este capítulo, la segunda parte del tema, las recompensas de la sabiduría divina. Recuerda que estamos en el segundo de los 10 discursos donde el predicador comienza, hijo mío, que son instrucciones directas, ya sea a su hijo, Salomón hablando a sus hijos, o el rabino enseñando a los jóvenes. Encontramos acá cómo este capítulo es un llamado al compromiso con la sabiduría, y ese compromiso con la sabiduría sin duda alguna traerá resultados en la vida de las personas. Y ya hemos hecho mención en primer lugar en los versículos 1 al 5 la responsabilidad frente a la sabiduría. Y vimos que ahí nos enfrentamos a 8 verbos que son nuestra responsabilidad: recibir, guardar, estar atento, inclinar el corazón, clamar, dar tu voz, buscar, escudriñar, que es nuestra responsabilidad. En los versículos 6 al 9 encontramos cómo ella comienza a bendecir su vida. Quiero mirar que mires conmigo el verso 9. Entonces ¿qué? Después de buscarla, de desearla, de conocerla, de adquirirla, de tener la disciplina de buscarla, de inclinar el corazón, que incluye la oración, la meditación, el recibir la palabra. Entonces, tres cosas interesantes: entenderás primero justicia, juicio y equidad. Y decíamos que esta terna ética, la justicia, tiene que ver con Dios, el juicio tiene que ver con los otros, y la equidad tiene que ver con un camino de buena conciencia. Al mirar entonces la responsabilidad frente a la sabiduría, vemos también los regalos de la sabiduría, y observa a partir del verso 10 cómo la sabiduría nos resguarda nuestro caminar, el resguardo de tener la sabiduría. En primer lugar, vemos nuestra responsabilidad frente a ella. El verso 10 dice lo siguiente: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Qué interesante, el cuando del versículo 1, el comienzo, representa la disposición nuestra, la decisión de buscar la sabiduría, de amarla, de conocerla. En este caso, la sabiduría es el libro de Proverbios. Recuerda que Proverbios son principios de vida que nos ayudan hoy a los creyentes a caminar en este proceso de santificación, el ser día a día más semejante a la persona de Cristo Jesús. El cuándo, por lo tanto, es producto de la decisión. El entrar
es darle la bienvenida, entrar en tu corazón. Este entrar significa darle la bienvenida en tu corazón. Hazla parte de tu vida. El corazón, recuerda, para los hebreos no es el músculo como a veces nosotros tenemos el concepto. El corazón tiene que ver con el centro de todo nuestro ser y todo nuestro ser interno, espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, deseos, todo ello debe darle la bienvenida a la palabra del Señor cuando la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Los principios de Dios, el conocimiento de Dios aplicado al diario vivir. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón, vamos a ver las recompensas de ella. La ciencia fuere grata a tu alma. Cuando la sabiduría, la ciencia tiene que ver acá con la revelación, fuere grata. Y la palabra grata significa deleitarnos, ser gustosa, crear el gusto adquirido. Hay muchas cosas que por trasfondo, por nuestra cultura, son gustos adquiridos, que es aquello que me agrada hacer. Aquí el texto dice que te agrade, que sea un agrado a tu alma el conocer la revelación de Dios, el conocer la palabra de Dios, en su contexto, el adquirir sabiduría y la ciencia. ¿Qué cosas son gratas a tu corazón? ¿Qué cosas son las que traen satisfacción a tu vida? Tenemos que desarrollar ese gusto por la sabiduría, ese gusto adquirido de apreciarla, de deleitarla, de sentir dulce la palabra de Dios. Todo creyente debe tener gusto por las cosas de Dios, gusto por la palabra de Dios, aprender a saborearla, aprender a gozarse en la palabra, a tener el buen gusto de oírla y disfrutar cuando escuche el consejo de la palabra de Dios. Hoy oía un pastor guatemalteco, Edgar Contreras, y él decía que también esto incluye que debemos tener buen gusto por la música, buen gusto por las cosas que son agradables, por las cosas que honran a Dios, que son moralmente correctas. Y esto incluye para Edgar Contreras en su aplicación en lo que nosotros estamos oyendo. La música con la cual nos deleitamos oír debe ser algo que refleje la sabiduría. Vemos entonces acá nuestra responsabilidad frente a la sabiduría. Desde el verso 10 al verso 22 vamos a ver cómo la sabiduría nos resguarda, el resguardo de tener la sabiduría, pero el verso 10 vemos acá nuestra responsabilidad cuando la sabiduría entrar en tu corazón, darle la bienvenida y la revelación, la ciencia, el conocimiento fuere grato, anhelado, deseo, gusto adquirido por la palabra de Dios. Observa el verso 11, el resultado. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Tiene que ver acá con la discreción, la habilidad de tomar las decisiones correctas, prudencia, no la prudencia acá nos va a guardar, la discreción, la prudencia nos va a proteger de malas decisiones, de malos amigos, del engaño, te preservará la inteligencia. La discreción, la inteligencia acá tiene que ver con la discreción, nos ayudará a ser cautelosos, no impulsivos, saber pensar antes de actuar. Proverbios está lleno de esta verdad. El que fácilmente se enoja hará locuras, no responda rápidamente. Piensa primero, concéntrate, busca la discreción, preserva la inteligencia, te preservará la inteligencia. Vemos entonces cómo podemos observar acá, en primer lugar, nuestra responsabilidad, versículo 10, ahora el verso 11, nuestro resultado, la discreción, la habilidad de tomar las decisiones correctas. Te preservará la inteligencia, que es la discreción, que es cautela, que no es ser impulsivo, saber pensar antes de actuar. ¿De qué nos va a resguardar? Y vamos a ver acá desde el verso 2 al 19 cómo la sabiduría nos resguarda, cómo esa prudencia, cómo esa inteligencia, cómo la revelación de Dios, la palabra de Dios, te va a resguardar de dos personajes, de dos hombres, o mejor dicho, de una dupla acá peligrosísima. Vamos a ver que en primer lugar nos va a resguardar de los hombres malos y también nos va a resguardar en versos 16 al 19 de la mujer extraña. Y es interesante, comentaba la semana pasada que este capítulo 2 es interesantemente clave porque aborda ciertos temas que muchas veces o que otros libros de la palabra de Dios no lo revelan, no lo presentan
con esta profundidad. En primer lugar, el resguardo. Aquí vemos en primer lugar, versos 12 al 15, que nos va a resguardar la sabiduría, el conocimiento, el gusto por la ciencia adquirido por la revelación de Dios, nos va a guardar de los hombres malos o perversos. Dice el verso 12 lo siguiente: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, para librarte del mal camino. Es decir, ser capaces de poder discernir el camino correcto y el camino incorrecto, porque en la vida hay dos caminos. Recuerda que el libro de Proverbios instruye al joven, al simple, al que no tiene convicciones y no tiene conocimientos, que entra a la vida, y que en la vida hay dos senderos: el sendero del bien, el sendero del mal, andar en justicia, en rectitud delante de Dios, o en pecado o en desobediencia. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 13 al 14, habló de dos puertas, de dos caminos y de dos destinos. El hombre sabe en su interior si está tomando el camino correcto o el camino que es incorrecto. La sabiduría adquirida preserva, nos resguarda, dándonos el discernimiento para ver no solo el mal camino, sino también el peligro que hay de las malas influencias, la manipulación hacia el mal, de hombres perversos, de malos sentimientos, de malos pensamientos y obviamente de malas acciones. Vemos acá entonces el resguardo de la sabiduría, en primer lugar, del hombre malo. Ahora, el hombre malo, vemos acá cómo se describe, de los hombres que hablan, en primer lugar, perversidades. El asunto no está en hablar cosas malas, malcriadeces, por así decir, sino las palabras perversas tienen que ver con palabras de manipulación para involucrar a personas en sus planes perversos, donde proponen planes perversos que en cierta forma astutamente comienzan a manipular a las personas para cometer estos mismos planes que ellos han determinado. Vemos acá que la sabiduría nos preserva, nos resguarda en el camino del bien de los hombres que hablan perversidades, no porque son insolentes, soeces, sino porque son manipuladores, que logran manipular, convencer a las personas y llevarlos en sus caminos. Verso 13, que dejan los caminos derechos. Aquí hay una acción deliberada. El hombre en el interior sabe, porque Dios nos ha dado la conciencia, sabe que hay un camino correcto y un camino equívoco, pero ellos deliberadamente, dice el texto, dejan los caminos derechos. Una acción deliberada. Ellos saben que hay un camino derecho, recto, pero deciden delinquir, hacer lo malo. No son ignorantes de lo que están haciendo, y la razón es su pecado en su corazón malo. Me detengo acá, porque Santiago nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y de igual forma, lamentablemente, por ese corazón que nosotros tenemos tan engañoso, aún el pueblo del Señor se engaña a sí mismo, justificando sus acciones, sus inacciones, su desobediencia a la palabra de Dios, creyendo: soy cristiano, soy hijo de Dios, yo oro, yo leo la Biblia, pero estamos en el fondo dejando el camino derecho. Vemos acá que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Caminar, es decir, deciden dejar el camino de la luz. No quieren andar en el camino de la luz, sino que quieren andar en el camino de las tinieblas, en el camino de la clandestinidad, de la desobediencia. ¿Recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, verso 19, describe a los hombres que amaron más las tinieblas que la luz? ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas. Deciden delinquir, deciden caminar deliberadamente en la oscuridad, en sendas tenebrosas, porque sus acciones son malas. Y la sabiduría nos dice: cuando tú la guardas, cuando tú la anhelas, cuando tú la deseas y tú la conoces, te va a librar de personas que manipulan a otras, de personas que dejan el camino derecho. En tercer lugar, que se alegran haciendo el mal. Lo, la expresión acá es que lo hablan, dicen: hice tal cosa con orgullo,
como si fuese una gran hazaña, un gran logro hacer lo que hacen, que es pecaminoso. Por ejemplo, el hombre que dice, tengo 2 o 3 mujeres, me emborracho cuando quiero y lo menciona como un logro con satisfacción. La idea es que hacen fiesta de todas sus malas, mejor dicho, de todas sus malas decisiones o maldades, como lo describe Romanos en el capítulo 1, verso 32. En Romanos 1:32, donde se hace el mismo perfil de aquellos hombres que rechazan la revelación de Dios, vemos acá que Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican, las hacen, se gozan con lo que hacen. Ahora, dentro del pueblo del Señor, ten cuidado en tu bajeza, en tu pecado. Cuando un creyente anda en desobediencia y mira sus malas decisiones, no puedes jactarte de tu vida. También a veces ocurre en creyentes cuando hablan de su vida del pasado, como que lo que hicieron en el pasado, su vida de borrachos, su vida de mujeriegos, hombres y mujeres, sus pecados. No lo puedes decir con grandeza, sino con dolor, con bajeza, con humillación, con quebranto y decir, Señor, gracias porque tuviste de mí misericordia. Encontramos acá entonces que nos resguarda la sabiduría de hombres malos para librarnos del mal camino. ¿De qué camino? De hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos. En tercer lugar, verso 14, que se alegran haciendo el mal. Lo hablan con orgullo, como una gran hazaña, como una gran grandeza, que se huelgan en las perversidades del vicio. El término huelga puede ser traducido que disfrutan, se regocijan. Los insensatos aman aquello que es malo y la perversidad. Verso 15, en quinto lugar, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Este es un estilo, un paralelismo literario hebreo. Se repite la misma acción, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, para enfatizar algo. Lo torcido acá es literalmente lo chueco o lo distorsionado. Es decir, cuyas veredas son chuecas y como son chuecas, son también torcidos sus pensamientos. Pensamientos acá o distorsión o chuecura tiene que ver con distorsionar la verdad. Ser perverso incluye la acción moral, que de forma figurada nos está describiendo la distorsión de la moralidad. El profeta Isaías lo dijo en estas palabras, en el capítulo 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, ese ay es sentencia, es juicio, no es un ay de dolor, sino que es un ay de juicio. Es interesante. Comentaba un predicador y decía lo siguiente, que es lamentable que hoy por hoy solo el 10% se deleita en lo que es correcto, grato y buscan de Dios, y el otro 90% no lo hace. Llegará el momento en que el 100% no buscará hacer lo grato delante de Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vemos entonces acá cómo la sabiduría aplicada al diario vivir, cuando yo la busco, la anhelo, me gozo, la deseo, el resultado es ser libres de hombres malos, versículos 12 al 15, pero ahora encontramos otra área de preservación, de protección, de resguardo, y tiene que ver ahora con la mujer extraña, versos 16 al 19. La descripción de esta mujer está en el verso 16. La sabiduría protege en este aspecto y describe a dos mujeres. No son dos realmente, sino que es la misma en dos acciones o en cierta forma en perspectivas diferentes. Primero, verso 16. Será librado de la mujer extraña y dice el verso 16, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Dos descripciones de esta mujer extraña. Primero es extraña y luego ajena. Dos términos que describen lo siguiente. En primer lugar,
La mujer extraña, el escritor aborda acá, abordará más este tema de la infidelidad, del pecado sexual en los capítulos 5 al capítulo 7. Esta mujer es la mujer extraña es la otra mujer, es la mujer del prójimo, en el cual Dios fue tremendamente claro al respecto y que tiene que ver con el adulterio. Dios lo estableció en su ley, Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Y la ajena puede ser una prostituta o una mujer infiel que quiere tener una relación, ya sea con un joven soltero o con un hombre casado. Extraño o ajena no porque son extranjeras o desconocidas del todo, sino por la condición de su vida y sus intenciones de romper lo que es el núcleo familiar. Ahora es interesante, la persona que con temor de Dios, que busca a Dios y vive la sabiduría, ¿cómo comienza el versículo 16? Será librado. Es decir, el conocimiento, la verdad de Dios, el no dejarnos manipular, en no andar en caminos de tinieblas, en dejar el engaño, nos va a ayudar la sabiduría a proteger nuestras vidas de malos hombres y de malas mujeres o del pecado en el área sexual. La persona con temor de Dios, vemos acá, va a ser librado, protegido. El texto es claro, es promesa de parte de Dios. Observa el verso 16. Hemos dicho con respecto a la mujer mala, la designación de esta mujer, mujer extraña, mujer ajena. Vemos ahora la descripción de su accionar, verso 16. ¿Cómo actúa ella? En primer lugar, dice el verso 16, la segunda parte, que halaga con sus palabras. Son palabras seductoras. Estas palabras son halagos, los cuales solo debieran ser para el esposo y la esposa. Los halagos producen adulterio emocional. Esto mismo ocurre, Frank, un hermano americano que habla sobre el lenguaje de la música. Él dice que hay cierto tipo de música en la cual la voz es tan sensual que es como si te estuviese cantando al oído, a la oreja, muy cercano, seductoramente. Y aquí encontramos que los halagos, los elogios, las palabras de hermosura, las palabras de reconocimiento, las palabras que producen un impacto en la otra persona, son solamente para tu cónyuge. De esta forma comienza cuando nosotros o una mujer o una pareja que no es su cónyuge comienza con estos halagos, lentamente comienza el proceso de la caída y que va a terminar finalmente en la autojustificación de la acción y finalmente en pecado. Verso 17, ¿cómo se describe su accionar? Que halaga con sus palabras. Verso 17, la cual abandona al compañero de su juventud. Ese término compañero de juventud lo vas a ver en el capítulo 5, verso 18, que dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Es decir, se aplica tanto para hombre y mujer. Y se refiere, en este caso, que decide dejar, abandonar. Y el término compañero en la lengua arcadia y en la lengua hebrea es muy amplia, muy significativa. Creo que aparece más de 158 veces en el Antiguo Testamento y significa alguien muy cercano. Y aquí se refiere a alguien muy cercano a uno. Obviamente el abandonar el compañero de tu juventud se refiere al cónyuge, se refiere al esposo, a la esposa. Así que se refiere al cónyuge que sería la persona más cercana, más fiable de las relaciones humanas. Y tiene que ver acá con una decisión, comienza a abandonar, comienza a romper el compromiso que tiene con ella. Ahora, entre los conflictos de relaciones interpersonales pueden haber muchas razones y siempre nos vamos a discutir y tener dificultades con nuestros cónyuges, pero en el fondo es la persona de nuestro pacto, es la persona, es el amigo, es la amiga, es el compañero de vida en quien debemos confiarle la vida y creer en sus palabras y tener esa confianza. Pero aquí vemos que por alguna razón esta mujer extraña o esta mujer prostituta, en este caso es una mujer casada que está queriendo abandonar, romper su matrimonio, dice que por alguna razón ella comienza a ser infiel y se olvida, dice el texto, primero,
Verso 17, la cual abandona al compañero de su juventud, comienza a tomar una decisión y se olvida, ya no presta atención al pacto, dice, y se olvida del pacto de su Dios. Y aquí vemos cómo Dios describe el matrimonio como un pacto. En los pactos en las escrituras eran por medio de una ofrenda, de un animal partido, donde en ese pacto ambos se beneficiaban. Es más que un contrato, es una palabra entregada solemne. Aquí ella olvida del pacto de su Dios, describe el pacto del matrimonio, el compromiso de terminar la vida con el compañero de la vida. Ella ha determinado hacerlo. Hoy se pueden dar muchas razones y justificar la separación, el quiebre. Pero aquí vemos que el matrimonio es un pacto, es una obligación que debe ser asumida hasta que la muerte los separe. Ten cuidado de que el adulterio y la infidelidad no comienzan con el acto mismo, sino con los pensamientos, los sentimientos, las emociones. En las amistades con el sexo opuesto, yo no creo en las amistades con el sexo opuesto, que tarde o temprano comience a traspasarse la línea de los límites que uno debe tener en las relaciones interpersonales, en las largas conversaciones, en lugares que son incorrectos. Luego comienza el corazón a engañarse, a decir, me siento bien al hablar contigo, pero no me siento tan bien a gusto hablar con mi cónyuge, mi esposo o mi esposa. Y esa dinámica poco a poco comienza en la mente a justificar esos encuentros, esas conversaciones, esa amistad en ese camino que es ilícito para finalmente justificarse y buscar la satisfacción dejando la responsabilidad. No hay lugar, creo, en las escrituras para el divorcio en el pueblo de Dios. Las escrituras son claras en enseñarnos principios de cómo vivir la vida. Debemos sujetarnos a los principios de la palabra de Dios. No existen cónyuges buenos. Si yo espero que mi cónyuge sea bueno, para yo ser bueno, estoy fracasando delante de Dios. Ahora, no hay lugar para el divorcio en el pueblo de Dios. Con esto no quiero decir que no se da, pero en el plan original de Dios no es así. Jesús dijo, no fue así en el principio cuando Dios los creó. En Mateo capítulo 19, verso 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora, en esa dinámica de autojustificación, de gratificación, de buscar, porque estás saliendo del compromiso, estás cayendo en el acto de la infidelidad. Esta mujer dice que abandonó al compañero de su juventud y se olvidó del pacto que tenía con él. Verso 18, el destino. Por lo cual, como resultado, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. En otras palabras, produce un quiebre, produce destrucción, produce dolor en el hogar, hogares rotos por la infidelidad, la pérdida de confianza. Una pareja puede vivir junta, pero estar en un hogar roto por la traición, la infidelidad, el rompimiento de la confianza. Y vemos acá que hay una gran crisis en este hogar porque el texto advierte por lo cual su casa está inclinada a la muerte, es decir, al dolor, al quiebre, a la rotura, por la traición. Vemos acá el mismo verso, y sus veredas hacia los muertos. Después de una caída así, es decir, ya no hay vida. Cuando una persona, un cónyuge, comete infidelidad en su hogar, le espera mucho dolor, mucha tristeza, daña mucho el hogar, la vida del cónyuge, la confianza, los hijos. En otras palabras, es casi fatal o trágico, trágicas consecuencias. En capítulo 5, verso 5 dice que sus pasos conducen al Seol. Y en el capítulo 7, verso 27 dice que conducen a las cámaras de la muerte. Es decir, lo único que trae la infidelidad en el hogar es dolor, es quiebre por la satisfacción de algún momento. Observa, vemos acá el destino, el verso 19, el daño. Todos los que a ella se allegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Mira qué interesante, todos, sin excepción alguna. Una vez que el hombre queda atrapado en sus redes, es casi imposible escapar
En realidad el versículo parece esfumar toda esperanza de retorno. Cuando prestas oído a esas palabras dulces, a esos elogios, a esas conversaciones fuera de lugar, cuando comienzas a justificarlo, contigo me siento bien, pero en casa no me comprenden, no me siento a gusto, no me entienden. Cuando entra en esa dinámica de seducción, de caída, comienza a justificar su acción y luego de justificar su acción va directo a buscar la satisfacción de su carne y todos los que a ella se allegan no volverán. Una vez que el hombre es atrapado en sus redes, es casi imposible escapar. En realidad, el versículo parece esfumar, quitar todo tipo de esperanza de retorno, ya que ni seguirán otra vez los senderos de la vida, es decir, no volverán a la vida, o sea, no volverán a una vida normal y a una vida feliz después de haber cometido el adulterio con ella. ¿Por qué? Esto puede abrir las puertas en sexo adicción. Ese hombre o esa mujer intimó sexualmente con otra persona que no es su cónyuge, rompió una vez esa barrera. Y es posible que esa barrera de autosatisfacción, de buscar la satisfacción fuera en otra persona, en otro hombre, en otra mujer, le llevará a un camino sin retorno. El texto nos advierte de las consecuencias del adulterio, el daño emocional, el daño psicológico, el daño espiritual. Déjame decirte algo, voy a leer el capítulo 6, versos 32 y 33. 33. Dice Proverbios capítulo 6, versos 32 y 33. Mas el que cometa adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. El peligro mayor en el área de la infidelidad es sexual es la adicción, la autosatisfacción, la comparación. Ahora, otra cosa importante, una persona que ha pasado por un divorcio tendrá en el fondo siempre la alternativa frente a los problemas de volver a divorciarse. De hecho, la persona que rompió una vez el compromiso, el pacto matrimonial, las estadísticas demuestran que el 75% de los divorciados y vueltos a casar, el 75% de ellos, frente a los problemas, tienden a la misma acción, abandonar, quebrar la vida conyugal, quebrar el matrimonio, porque ya lo hicieron una vez, ya saltaron la barrera una vez. ¿Qué les impide que lo vuelvan a hacer? Es por eso que, volviendo al principio, cuando amamos la palabra, cuando amamos la sabiduría, nos gozaremos con la mujer o con el hombre de nuestra juventud, con el hombre y la mujer de nuestro pacto. La fidelidad se enfrentará a las dificultades, pero cuando buscas emociones y tu corazón se inclina en amistades a esos elogios, esas palabras de la mujer ajena o de la mujer extraña, hierra y finalmente herida, vergüenza hallarán. De hecho, muchos de los que se han divorciado comienzan después con una práctica lujuriosa, buscando más mujeres, prostitutas y satisfaciendo su carne. ¿Por qué? Porque entraron en esta mala dinámica de los pecados de perversión que nos enseñan las escrituras. Ahora, ¿cuál es, volviendo a la fidelidad, volviendo al amor, al compromiso, a la sabiduría? Dame un segundo más y terminamos. Veamos versos 20 al 22, la recompensa y la retribución. Observe la recompensa a los justos, versos 20 y 21. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Este versículo está enlazado con el verso 11 de la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Es decir, la sabiduría no solo preserva de los hombres malos, de la mujer extraña, sino que por el otro lado fomenta el compañerismo con los buenos, con los justos. Así andarás por el camino de los buenos, buena comunión, buena compañía, los justos, y seguirás las veredas de los justos. Verso 21.
porque los rectos habitarán la tierra. Este texto tiene un tenor hebraico, tiene un tenor a las promesas a la nación de Israel. Para los israelitas, la tierra es la tierra de la Canaán. Era disfrutar del favor de Dios en ese lugar. De hecho, Dios por eso les ordena que vuelvan a adorar 3 veces al año en Jerusalén o donde estaba el tabernáculo o el templo, porque era la responsabilidad de ellos. Y la bendición de Dios para la nación de Israel estaba en la tierra de la Canaán, en la tierra prometida, que era señal de bendición y de aprobación. Estar en la tierra, habitar en la tierra, es señal de bendición y de la aprobación de Dios. Es por eso que Dios les advirtió que si no eran obedientes, si no guardaban la ley, si no obedecían, ellos iban a ser llevados fuera de la tierra al cautiverio. Y el cautiverio que vino en la historia de Israel fue producto de qué? De su rebeldía. Y en el extranjero, en el cautiverio, ellos no podían decir, agradamos a Dios, tenemos el favor de Dios, tenemos la bendición de Dios, porque Dios fue claro. La bendición para ellos estaba en la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Nuevamente, símbolo de bendición. Nosotros no tenemos promesas terrenales. Quiero leer el comentario de William MacDonald. Él dice lo siguiente, presta atención. William MacDonald dice así, abro comillas, bajo la ley de Moisés, los hombres íntegros, los rectos y perfectos eran recompensados con un lugar seguro en la tierra de la Canaán. Al llegar el Nuevo Testamento, estas bendiciones materiales en los lugares terrenales dan lugar a bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, verso 3. Pero sigue vigente el hecho de que la rectitud y la decencia son recompensadas tanto en esta vida como en la venidera. De hecho, y cierro comillas, Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vemos entonces las recompensas y la retribución. La recompensa a los justos por guardar la sabiduría y la retribución a los injustos, más los impíos. Verso 22, serán cortados de la tierra y los predicadores serán de ella desarraigados. Logras ver que obediencia trae consigo bendición, desobediencia trae consigo juicio. Hay un texto que quiero leer, tengo varios, pero por el tiempo voy a leer Salmo 37:20, donde dice el salmista, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos y se disiparán como el humo. El justo nunca será conmovido, dice Proverbios 10:30, mas los impíos no habitarán la tierra. Las bendiciones, los beneficios de guardar la sabiduría. Conclusión. La obtención de la sabiduría no es algo automático. No me acuesto hoy y mañana me levanto con sabiduría. Es el proceso de dedicación, de buscarla, de desearla, de inclinarnos, de clamar a ella todos los días de nuestras vidas. Y que la sabiduría es el conocimiento de Dios aplicado a nuestras vidas, es la revelación de Dios, los principios de cómo vivir la vida en santificación que agrade a Dios. Ahora, esto requiere búsqueda. Y al encontrarla hay que amarla y guardarla cuando nos encontramos. Ahora, hay personas que la encuentran, que la leen, que la disfrutan, pero no la guardan. Hay que obedecerla. La recompensa de esta sabiduría bien vale la pena seguir. Seguridad, protección, larga vida, bendición, pero principalmente saber que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Que el Señor añada su bendición al estudio de la palabra en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, por tu cuidado, por este tiempo que nos permite, Señor, compartir tu palabra. Abre los ojos de nuestros entendimientos y cómo tu palabra es tan clara, cómo la sabiduría nos preserva no solamente de personas malas, de malas influencias, sino de también pecados y deshonrar, dañar nuestro hogar, nuestro matrimonio. Y aquí encontramos las consecuencias de la infidelidad y cómo tu palabra nos advierte a tiempo. Te pido, Señor, que añadas tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy y que sea parte práctica el asimilar, el conocer, el comprender, el cumplir tu palabra. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos, agradecidos al Señor por este lindo tiempo que el Señor nos permite de poder estar juntos y compartir de la palabra del Señor.
Rápidamente, algunos avisitos. Mañana tenemos mantenimiento a partir de las 8:30 en adelante hasta alrededor de las 4:30 aproximadamente. Tenemos ese tiempo de ministerio práctico. Si tienes el tiempo, ven. Sirve al Señor. Recuerda que en estos días en el devocional estábamos hablando dos conceptos. Si el Señor nos dejó el ejemplo de vida, de servicio, el creyente debe vivir para servir. Y si no vive para servir, no sirve para vivir. De igual forma, la iglesia, ¿tú sirves a la iglesia o te sirves de la iglesia? Es una decisión que usted debe tomar. Domingo 10 de la mañana, nuestro servicio de adoración. Recuerda que esta vez tenemos la visita del hermano Camilo, que nos va a visitar, misionero allá en Uganda. Vamos a escuchar del testimonio y también la palabra del Señor. Y después del servicio vamos a tener un desayuno de compañerismo, donde cada uno de nosotros debe traer algo para compartir. Nuestro hermano Cristian comienza este día viernes el tratamiento con quimio. Va a ser un periodo difícil, así que necesitamos acompañarlo en oración. Sigamos orando por Lorenzo, por su salud, por nuestro hermano Enrique, la hermana Sara, por nuestra situación como iglesia financiera. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a ser responsables en apoyar la obra del Señor. Y también tu hermano o hermana que tal vez nos ves de otro lugar y quieres también colaborar en una forma práctica, contáctate con nosotros. Hay formas en que tú puedes también bendecir este ministerio para que otras personas también sean bendecidas. Recuerda que el énfasis de este año es creciendo y dando fruto para la gloria de Dios. Saludamos entonces a algunos hermanos que nos han dejado sus saludos. Nuestra hermana Alicia Oliveira nos dice buenas noches. Nuestro hermano Fuente dice bendición a los hermanos. Nuestra hermana Alicia también saluda a los hermanos. Fernando también dice saludos y bendiciones, mis amados hermanos. Es la hermana, se me escapó, la hermana Esther también nos envía sus saludos. Ella está junto a nosotros, el abrigo del Altísimo, que es nuestra hermana Ana Rosas, también nos envía sus saludos. La hermana Emiliana Rosas también envía sus saludos. Nuestra hermana Guadalupe también envía sus saludos, al igual que Héctor Silva. Gracias, pastor, por tu dedicación. Dice nuestra hermana Alicia, buenas tardes, pastor, bendiciones. La hermana Lidia Figueroa dice bendiciones, pastor, y gracias por la palabra. Nuestra hermana Hilda dice buenas tardes, queridos hermanos, querido pastor, bendiciones. Nuestra hermana Lorena o Jorge dice gracias una vez más, pastor, por el entregarnos la palabra de Dios. Benijara dice buenas tardes, pastor, hermanos. Cristian, ahí estás, gracias, querido. Saludos a mis amados hermanos. Nuestra hermana Norma Lozao y nuestro hermano Néstor dicen bendiciones para los hermanos y pastor en este día. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nuestra hermana Julia de Agostino dice bendiciones, hermanos. Nuestra hermana Felicinda Castillo, gracias por el mensaje. Dios les bendiga. Mario, gracias por acompañarnos. Mario Alonso, que es el hijo de nuestra hermana Guadalupe, un cariñoso saludo. Dios te bendiga. Estamos orando por ti. Y dice buenas tardes, hermanos, y bendiciones. Nuestro hermano Lorenzo y Alicia dicen escuchando la palabra de Dios. Dios nos bendiga. Claro que sí. Erika Patricia, estamos orando por ti, hermana Erika. Bendiciones. Dios te bendiga. Nuestra hermana Angélica también dice gracias por el mensaje. Eh, y nuestra hermana Hilda dice gracias y ahí estamos. Posiblemente usted escribió y no me aparecen los contactos directos, pero aquí estamos. Sí. Bien, mis queridos, no hay ningún pedido de oración, no hay ninguna consulta. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Siempre es grato el poder leer, el poder saber, el poder tener acceso a estos mensajes. Siempre es una bendición para nosotros. Y de igual forma, nuestra hermana Esther Benítez también, Ana Benítez también nos había escrito. Por ahí está su mensaje. Así que gracias, querida hermana. Nuestra hermana Nino y Estela dicen bendiciones, amados hermanos, y también a nuestro pastor, gracias por la palabra. Así que ahí están. Sí, creo que eso sería la mayoría de ellos. Ok, mis queridos, sin más que decir, la paz de Dios sea en sus vidas y recuerda que tenemos algunas necesidades, pedidos de oración y tenemos bastante que hacer en este fin de semana. Terminamos cerrando con una palabra de oración. Buen Dios, te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado.
porque tú eres bueno y hemos hecho lectura de los pedidos de oración. Hermanos luchando con salud, ya Cristian comienza su tratamiento este viernes, por quien te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres soberanamente en su vida. Enrique, Sara, Lorenzo, Señor. Cuida, Señor, la salud de mis hermanos. Pedro Romero, que está luchando también con salud, y algunos otros hermanos que nos olvidamos en estos momentos de mencionar, pero que los tenemos en la lista de oración, que tú obres soberanamente en sus vidas. También te pido, Señor, que nos ayudes a ser fieles y responsables con lo que tú nos has dado para seguir apoyando el ministerio que tú nos das. Te pido por el día de mañana, los hermanos que van a mantenimiento, líbranos de peligro y que podamos, Señor, gozarnos en ese ministerio práctico y que todo lo que digamos y hagamos siempre sea, Señor, para tu gloria. Te agradezco por este lindo tiempo de compartir tu palabra, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.